había demorado un poco esto, pero se veía, se anunciaba ya de que iba a pasar, de que la vacunación iba a contemplar grupos menores a los que se había priorizado, y yo creo que debió haberse comenzado antes. Si bien es cierto, se abrió para 16 años hacia arriba, y eso dio una respuesta positiva, porque ya vemos pues que los sitios de vacunación, ahora pues se ha incrementado el número de gente que llega, más las campañas de promoción que se han hecho, ha dado lugar pues a que mucha gente se vacune y que se esté ya pues logrando aquellos niveles que se deseaba. Hay días en los que se ha vacunado hasta 400.000 personas, y entonces eso nos indica pues que ese plan de 9-100, es decir, vacunar 9 millones de personas en 100 días, se va a cumplir incluso superior, porque si vamos a ese ritmo, tranquilamente se podría llegar hasta septiembre, hasta el 17 de septiembre, que culmina esta fase, tranquilamente se podría llegar a vacunar 12 millones de personas. Eso sería el 70% de la población, y eso constituiría ya una inmunidad en rebaño, una inmunidad comunitaria que pues nos ayudaría a que empiece pues a reactivarse la economía y las Doctor, ¿no actividades. hay problema con la edad, lo de la vacuna, aplicar la vacuna? No, no hay ningún problema, porque esto va a ir, como es una enfermedad que no se la conoce, está aprendiéndose en el camino. Las investigaciones han estado pues avanzando, hasta que pues de la OMS sale ya la posibilidad de que se vacunen personas de 12 años hacia arriba. Inicialmente pues se vacunaban de 16 años personas con problemas de vulnerabilidad, de discapacidad. Luego pues se dijo que 16 años, así no tenga problemas de discapacidades o enfermedades crónicas o catastróficas, se abrió las puertas y ahora se abre a los 12 años. Esto es importante porque eso va a permitir pues que se normalice también la parte de lo que tiene que ver con la educación. Eso quiere decir pues que ya los colegios, porque no solamente es vacunar a los maestros, sino también vacunar a ese importante segmento de estudiantes que constituyen casi 3 millones de habitantes en el Ecuador, y que sería importantísimo pues tenerlo vacunado, de tal manera que ya no corran riesgo ni tanto los profesores así como también los alumnos. Entonces eso permitiría ya pues reactivar un poco lo que son las clases ya presenciales, de tal manera pues que en los siguientes meses ya estas actividades empiecen a normalizarse. Es importantísimo porque, si bien es cierto, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, la enfermedad no es grave, en muchas ocasiones no es grave, pero ellos sí son portadores del virus, van a llegar a la casa y van a contaminar a una abuelita o una persona vulnerable que vive con ellos, una persona que tiene una enfermedad crónica, y entonces ahí pues sí ahí reviste el gran problema. Pero en todo caso, pues esta vacunación ya para menores de 12 años, o decir, de 12 años hacia arriba, daría la oportunidad que ya empiecen pues los colegios a activarse. Doctor, ya está, se ha dicho de 12 a 16 no habría ningún problema. Entonces el inconveniente estaría en ver qué vacuna se aplica para los menores de 12 años. Todo eso va en estudios, ¿no? Vamos a ver cuál de las vacunas, será la Pfizer, será la AstraZeneca o la Sinovac. Pienso que la que más estudios tiene es la Pfizer, es la pionera, la que va a la cabeza, y pues vamos a esperar un poco a qué pasa con los menores. Sobre todo hay muchos menores que tienen enfermedades crónicas, enfermedades graves, como cáncer, como leucemia, y otras, como insuficiencia renal por enfermedades congénitas del riñón. Y esto pues ayudaría también a que estos chicos no se vayan a contaminar, porque ellos sí revisten un gran riesgo. Las personas que tienen, o niños que tengan enfermedades crónicas graves, al tener COVID, esos pacientes se complican, esos pacientes generalmente terminan en una UCI. Entonces ahí se le daría protección pues a estos niños, pero esto va a ir avanzando, ¿no? A medida que continúen las investigaciones, va a ir dando lugar a que se vaya ampliando el rango de edad para vacunar. Doctor, frente a la amenaza de una nueva cepa, ¿es necesario tomar el control con nuevo confinamiento y otras medidas? Bueno, las variantes que han aparecido, las variantes de la Delta, incluso Delta Plus, y que ya hay en algunas ciudades, eh, incluso ya hay cerca de 10 fallecidos, pues eso nos indica de que no es suficiente solo vacunarse. Y sobre todo aquellas personas que se ponen una sola dosis y creen que con eso ya tienen inmunidad, pues eso está muy alejado de la verdad. Tienen que ser las dos dosis, y luego de la segunda dosis deben pasar por lo menos 15 días para que el organismo desarrolle inmunidad, de tal manera pues que ya haya un poco más de confianza en esas personas. Pero igual, las medidas de bioseguridad tienen que continuar, por si bien es cierto esa persona se vacunó, le puede dar el virus incluso vacunado a las dos dosis, pero le va a dar leve, ya no va a ir a una UCI, ya no va a ir a una terapia intensiva, ya no va a estar intubado y no va a fallecer, pero en todo caso sigue contaminando. Entonces lo importante acá es Y que más rápido se ha dicho, así ¿no? es, y con estas variantes Delta es casi 6 veces más contagiosa que las otras variantes.
y pues y va a dar lugar a que si hay más pacientes contaminados, va a haber más pacientes en los hospitales, va a haber más gente en UCI y más gente se va a morir. Entonces es importante continuar con las medidas de bioseguridad, continuar con el uso de la mascarilla, eso es importantísimo, el uso de la mascarilla, el distanciamiento y los aforos. El COE Nacional ha dado disposiciones a que en los lugares abiertos haya concurrencia de 50%, en lugares cerrados 30%, e igual en el transporte público, 50% de aforo. Lo que se está recomendando en el transporte público es que se incrementen las unidades, la frecuencia de unidades, de tal manera porque se cumpla con esa premisa de tener 50% de aforo. Así pues precautelamos la salud de la gente que tiene que usar el transporte público. En todo caso, pues las medidas de bioseguridad no pueden detenerse, así como tampoco la vacunación, que ha sido una herramienta importantísima, indispensable para poder ir saliendo de a poco de esta pandemia. Doctor, no queda más que seguirnos cuidando, si no tendríamos que otra vez volver a medidas más fuertes que no queremos y que no nos hace nada bien en este país. Así es, los cuidados tienen que continuar, la vacunación, hacemos nuevamente un llamado a la ciudadanía a que acuda a vacunarse, a que pues todas las vacunas son buenas, la peor vacuna es la que no se aplique y pues ningún efecto colateral, que son mínimos, son pequeños efectos colaterales, se compara con tener el virus y ir a parar una UCI, a una unidad de cuidados intensivos. Entonces es importantísimo a vacunar, llevar a sus hijos a vacunar, transmitámosle a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo que debemos vacunarnos, que es una de las pocas alternativas que tenemos para vencer esta pandemia. Y ojalá aspiremos que para el próximo año ya un gran porcentaje de los ecuatorianos vacunados, otro porcentaje que ya le dio el virus o que ya tuvieron la enfermedad, consigamos esa famosa inmunidad de rebaño, esa inmunidad comunitaria que nos permita, pues ya ahora sí, aflojar medidas y de una vez por todas decir, pues ya podemos reactivarlos económicamente y poder que la sociedad entera, pues ya pueda hacer sus actividades normales, de tal manera que salgamos de esta crisis tan dura que nos ha tocado vivir estos un año y más, crisis económica, crisis sanitaria, crisis familiar, en fin, tanta gente que ha fallecido, pues y pues que logremos por fin parar este virus. Sabemos que esto no va a desaparecer, esto tendremos que vivir con ello, pero tendremos que aprender a vivir como ha pasado con otros virus o con otras enfermedades. Ahora se indica que a lo mejor habría una tercera dosis para la Pfizer por estas variantes como la Delta y otras. Entonces vamos a esperar qué va pasando en el camino. Es posible que la Pfizer ponga una tercera dosis. Se está analizando si es a los 6 meses o al año o a los 12 meses de puesta la segunda, de tal manera pues que se confiera una inmunidad total y completa. Esperamos que a medida que avanzan los adelantos científicos tengamos más noticias y más cosas halagadoras que nos permitan ir saliendo de este problema tan grave que ha abocado a la humanidad.